En este video descubrirás cuándo utilizar tus baterías de litio en serie o paralelo. ¿Qué será mejor, tenerlas en serie o en paralelo? Pues quédate hasta el final y descúbrelo. Y no solamente eso, al final te tengo tu sorpresa. Bienvenido. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Esto que estás viendo aquí es muy peligroso. Tienen muchísimos paralelos en estas baterías de litio que son de la marca Power Queen. Han excedido la cantidad de paralelos y es muy peligroso porque podríamos tener un riesgo de incendios. Por eso el día de hoy te voy a enseñar a identificar hasta cuántos paralelos, series o mixtos vas a tener en tu banco de baterías. Pasa familia, hoy vamos a hacer un versus de baterías de litio. Round 1. Fight. Vamos a tomar como ejemplo las poderosísimas baterías Pylontech versus las Power Queen. ¿Cómo las vamos a conectar? ¿En serie, paralelo, mixto? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. A ver, lo primero que hay que hacer es comenzar a entender lo que es la ficha técnica de la batería. En este caso, en este primer ejemplo, tenemos lo que es la batería Pylontech. Estas baterías Pylontech son baterías de litio y si miramos en la ficha técnica, básicamente nos va a decir que nos acepta. A ver, se lo señalo bien, hombre, por Dios, se me corrió esta. Bueno, ahí nos acepta 16 piezas. Pero, pues, son 16 piezas básicamente en paralelo. O sea, en este ejemplo de estas baterías de Pylontech no se van a colocar en mixto, en serie, sino solamente en paralelo. De hecho, ellas vienen con un BMS, con unos puertos de comunicación. Y aquí lo estamos apreciando en la imagen, donde vamos comunicando cada una de las baterías y vamos programando la posición de la misma. O sea, si es la batería 1, la 2, la 3. Y ahí se van ecualizando, se van nivelando, entonces se van compensando. Sino que a mí lo que realmente no me suena tanto, a pesar de que muchos expertos lo recomienden, es el tema de estos puentes de paralelo. Míralos tan bonitos, tan hermosos, estos naranjitas y negros. Lo que pasa es que esos puentes son en cable número 4. Entonces, a ver, les cuento el chisme completo, pero pues miremos primero la imagen. A ver, primero que todo, ustedes ya saben que son 16 baterías en paralelo, es lo máximo que aguanta. Pero ojo con eso, eso no aplica para todas las baterías. Ustedes siempre tienen que mirar la ficha técnica de la batería, porque la ficha técnica nos va a determinar si se pueden colocar en serie, en paralelo, en mixto. Y en este caso, en esta ficha técnica solamente nos está diciendo que trabajan en paralelo, porque estas baterías trabajarían bajo el estándar de 48 voltios. Hay unas que vienen a 100 amperios, a 50 amperios, etcétera. Entonces no se pueden hacer series. Estas baterías están diseñadas específicamente para estar en paralelo. Y de hecho, el fabricante diseña estos gabinetes tan bonitos, tan hermosos. Pero ya les voy a decir por qué no me gustan. A ver, primero vamos a ver un ejemplo mucho más grande, que sería el gabinete siguiente. Miren esta cosa de por Dios. Un poco de baterías. Esto ya, mejor dicho, es para alimentar grandes cargas, ¿no? Estos gabinetes se ven muy interesantes, puertos de comunicaciones y demás. Pero a ver, les cuento el chisme completo. Este banco, pues, sirve, sí, sirve para un almacenamiento grande, pero para una descarga relativamente inferior a 100 amperios por hora. ¿Por qué? Porque es que si descargamos más de 100 amperios por hora, esos cables no van a aguantar más. Esos cables no van a aguantar más, se van a sobrecalentar, se van a dañar y demás. Porque es que esos cables están diseñados para soportar, si no estoy mal, 95 amperios, porque eso es cable número 4. Entonces no podríamos demandar más de 100 amperios a pesar de que tengamos 16 baterías por hora, porque ya el cable no aguanta más. Entonces, por lo menos si necesitas más de 100 amperios, ya te recomendaría como tal una configuración tipo barraje. ¿Qué es una configuración tipo barraje? Pues unas barras de cobre, unas platinas de cobre, en donde vamos a tener una platina que sería el positivo, una platina que sería la negativa,
conectamos todos los negativos de cada una de las baterías, todos los positivos, y ahí sí ya podemos demandar más de 100 amperios por hora. Sí me entendieron por qué, ¿no? O sea, la conexión hacia el barraje por parte de cada una de las baterías puede ser en el cable número 4, pero la salida del barraje puede ser un cable número 1 o número 2, que nos va a dar mayor soporte de salida de amperios. Entonces yo, por lo menos en proyectos, si son viejitos aquí en el canal, porque ustedes son muy jóvenes, todos son muy jóvenes, tienen un alma muy joven dentro de su interior. Si llevan tiempo suscritos aquí, han visto muchos proyectos que yo he hecho en baterías de litio con barraje. La verdad me gusta más trabajar barraje, porque pues si se daña una batería, pues no me afecta a las demás, primero que todo. En segundo lugar, pues si voy a demandar más de 100 amperios, no voy a tirar el tarascazo ahí a un puerto de una batería. Esas baterías tan caras. Una batería de esas puede costar $2000, estas Pylon. Entonces, uno demandar el corrientazo de una batería, muy peligroso. Lo mejor es demandar el corrientazo directamente del barraje. Por eso los proyectos míos yo los hago es con barraje. Pero pues los expertos también trabajan así. Entonces, por lo menos si tenemos 16 baterías, pues 16 por 100, pues serían 1600 prácticamente. Entonces 48 por 1600 sería una capacidad total de 76800. Esos 76.800 pues es una capacidad del 100%, perdón, y el 80% es lo que recomiendan ellos descargar, entonces, o utilizar hasta el 80%, o sea, sería un aprovechamiento de 61.440. Ahora vienen las poderosísimas Power Queen, y miren que aquí en la ficha nos dice que máximo acepta 4 paralelos y 4 en serie, vean. Entonces, esta sí tiene más versatilidad, pero pues hay que tener en cuenta que son de 12 voltios. ¿Y a qué me refiero con versatilidad? Pues que tenemos baterías que podemos trabajar un banquito a 12 voltios, uno a 24, uno a 48. Y por lo menos si yo tengo un controlador, que en este caso pues tendría que ser un controlador grande, como mínimo por ahí de unos 100 amperios, para cargar estas 4 baterías de 100 en paralelo, porque recuerden que el controlador en baterías de litio se recomienda por ahí de un 25 o un 30% de la capacidad total del banco. Entonces, para cargar estas baterías sería un controladorcito de 100 amperios. En paralelo se pueden colocar así hasta 4. Y pues al principio del video les mostré un videito, de baterías en paralelo. Pues como hemos venido hablando en muchísimas revisiones que hemos hecho, hay muchas personas pues, que tratan de hacerlo mejor, ¿no? Investigar en internet, tratar de solucionar lo suyo, pero pues en algunas ocasiones cometen errores y eso sí es muy peligroso. O sea, gracias a Dios, pues, personitas que me han mandado videos para que les ayude a corregir su sistema, no les ha pasado ningún cacharro, pero pues por lo menos estas baterías no se recomiendan más de 4 en paralelo. Y por lo menos al principio del video habíamos visto que, tenían como 12 baterías en paralelo y eso sí ya es muy peligroso. O sea, estas baterías Power Queen aguantan máximo hasta 4 paralelos. O sea, 4 baterías si tenemos el estándar de 12 voltios. 8 baterías si tenemos el estándar de 24. Y 4, 8, 12, 16 baterías si trabajamos el estándar 48 voltios. Pero esto ya es un sistema mixto y esto es un paralelo. Entonces, por lo menos aquí el cargador, mira que curiosamente el cargador aquí es el mismo. O sea, sería un cargador de 100 amperios a 48 voltios. Acá también sería 100 amperios, pero 24 voltios. Y aquí el controlador sería de 12 voltios a 100 amperios. Es el mismo controlador, pero con distinta capacidad de tensión de voltaje. Entonces es muy interesante la forma en que podemos almacenar muchísima más energía si elevamos muchísimo el voltaje. Recuerden que la respuesta final, ¿cuál es? Que estos sistemas van a depender muchísimo de la ficha técnica. Estos sistemas de baterías van a depender de la ficha técnica. En la ficha técnica les va a decir si se pueden conectar en serie o en paralelo o en mixto. Hagan caso a la ficha técnica. Bueno, te felicito por haber llegado a esta valiosa parte de este video y a continuación vienen las sorpresas. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. Baterías en serie, paralelo o mixto. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Vamos a practicar el día de hoy. Así que quédate hasta el final y dale like.
con la mejor energía. Bienvenidos. Vamos a hacer una práctica de conexión con baterías. Bueno, vamos a medir primero la tensión de cada una de las baterías y vamos a ir analizando los diferentes circuitos que vamos a realizar. Entonces, por lo menos esta primer batería de acá, que es la número 3, estamos midiendo ahí la tensión, nos está marcando 12.64 voltios. Vamos a medir la siguiente batería y nos da 12.68. Como podemos observar, hay una pequeña variación. Ahora vamos a realizar la conexión en serie de estas dos baterías. Bueno, ahí ya hicimos la conexión en serie de las dos baterías. Vamos a hacer la medición correspondiente individual por batería de nuevo. Entonces aquí estamos marcando 12.64. Ahora hagamos la otra. 12.68. Como podemos observar, las dos baterías tienen una tensión distinta. Ahora la total. La total sería la sumatoria de las dos, que en este caso son 25.33. Ahora tenemos una conexión en serie de 3 baterías. Vamos a hacer la medición individual de cada batería primero. ¿Por qué estamos haciendo estas mediciones? Porque es que estamos demostrando que en serie no se igualan las tensiones de las baterías, sino que hay 12.68, sigamos. No se igualan, sino que se van a sumar todas en el mismo circuito. Miren, 12.64, ahora la otra. 12.64. Estas dos son similares y esta está distinta. Entonces ahora vamos a hacer desconectarlas y vamos a hacer la conexión en paralelo de dos. Bueno, ahora vamos a hacer la práctica de conexión en paralelo. Aquí ya tenemos este cable conectado, pero este está suelto. ¿Por qué? Porque vamos a medir esta batería y esta batería de acá. Midámosla con el multímetro, con la poderosa pinza amperimétrica. Una por una primero, ¿no? Sí, primero midamos esa, a ver cuánto mide. 12.64. Ahora midamos la otra. Vamos a ver si no cogimos las dos que estaban iguales, ¿no? 12.69, vea, 12.69, 12.64, 12.69. ¿Y qué pasa cuando las conectamos en paralelo? Vamos a ver ahora. Aquí ya hemos conectado las dos baterías en paralelo. Paralelo, vea, positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Se acuerdan que aquí era 12.64 y acá 12.69? Entonces ahora miremos la tensión de esta de acá arriba, cómo quedó al colocarla en paralelo. Quedó 12.66 y ahora acá, ¿cómo quedaría? Nos ha quedado 12.66. ¿Qué significa eso? Que al conectar las baterías en paralelo, la tensión de esta y la tensión de esta se han sumado y después se han promediado. O sea, se han equilibrado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer la misma conexión, pero con tres baterías en paralelo. Entonces desconectemos esta primero, para hacer la medición otra vez de las individuales. Bueno, aquí ya tenemos casi listo esta conexión en paralelo de 3 baterías, pero como estamos haciendo el ejercicio completo, vamos a hacer la medición de tensión de esta. A ver, 12.67. Ahora esta de acá, 12.64. Ahora esta de acá, 12.64, o sea que estas dos están más o menos similares. Ahora hagamos toda la conexión en paralelo y hacemos otra vez la revisión de todo. Aquí ya está la conexión en paralelo de 3 baterías. Vamos a hacer lo mismo, medir cada una de las baterías a ver si se han equilibrado, igualado. 12.65 la primera. Ahora hagamos la segunda. 12.65. Ahora la siguiente. 12.65. ¿Qué significa eso? Que ya se equilibraron. Es más, un fenómeno muy común. Si ahora ustedes analizaron muy bien, algunas baterías tenían una tensión, ¿no? Pero como hemos estado conectándolas en paralelo, ¿qué ha pasado? Que unas baterías
se han ido emparejando, se han ido descargando y otras se han ido cargando un poco. ¿Sí se han dado cuenta de ese fenómeno? Bueno. Ahora vamos a desconectar todo esto para hacer un circuito mixto de 4 baterías, 2 pisos. Vamos a hacer la conexión en mixto de estas 4 baterías de 26 amperios a 12 voltios. Lo primero que vamos a hacer, esto se llama una configuración de 2 pisos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá es una serie entre estas dos y una serie entre estas dos, pero primero vamos a hacer la lectura otra vez de tensión de cada una de las baterías. Hagamos la lectura de tensión primero con la poderosísima pinza multiamperimétrica. Aquí tenemos la tensión de esta, es de, uy, conéctela bien. Ah, es que está en AC. 1264, bueno. Listo, muy bien. La siguiente 1271. ¿Sí ven cómo ya ha ido subiendo? Se le chupó sangre a otro. 1267. La siguiente. Aquí lo que estamos viendo es que como hemos estado conectando paralelos, algunas baterías se han ido descargando y otras se han ido cargando. Entonces ahora realicemos la serie de estas dos y hacemos lo mismo. Ya tenemos la conexión en serie de este piso y la conexión en serie de este piso. Ahora vamos a hacer las totales y las individuales. Entonces acá midamos esta primero. Tenemos 1265 la siguiente, 1268 y ahora la total. Eso, muy bien. La total 2533. Ahora hagamos lo mismo acá abajo. 1271, 1264. La total 2536. Miren, 2536 es esta de abajo, ¿no? Y ahora la de arriba, ¿cuánto es que era la total? 2533. ¿Y la de abajo? 26. Volvamos a medir, 25,35. 2536. La variación entre una y el otro puede ser muy poca, pero ahora realicemos los paralelos. Es que la carga de la batería está muy similar. Este fenómeno se ve mucho más cuando las baterías están descargadas unas más que las otras. Y ya tenemos el circuito mixto. Tenemos una serie aquí de 24 voltios, una serie de 24. Y ahora el paralelo entre ellas. Vamos a hacer la comparativa solamente de las totales. Entonces la total de acá arriba, ¿cuánto me dio? Me dio 2535. Y acá abajo, ¿cuánto sería la total? 2535. Bueno, entonces aquí hemos podido observar básicamente de que este grupo de baterías, esta serie de acá y esta serie de arriba, se han equilibrado al conectarlas en paralelo. 7 errores comunes en instalaciones de baterías para paneles solares. Estas baterías le darán energía a toda la casa. Así es, el día de hoy te voy a enseñar 7 errores comunes que la gente comete y pierde mucho dinero en sus instalaciones de energía solar y después dicen que fue un fracaso. Bueno, así que si quieres aprender eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Error número 1. Capacidad diferente de amperios o diferentes tamaños en baterías. Que no, que yo tengo una batería de 100 amperios y entonces me compré otra batería de 200 amperios y como las dos son de 12 voltios, entonces voy a hacer una conexión en serie para tener 24 voltios o coloqué las dos en paralelo y entonces tuve más capacidad. Puras mentiras. No, las cosas no son así. Realmente la batería de 100 amperios no se va a poder igualar a la batería de 200 amperios. Lo que va a terminar pasando es que la batería de 200 amperios va a bajar, se va a relajar y se va a comportar como la batería de 100 amperios. Entonces al final vas a perder plata, la estás embarrando. Realmente no es una buena práctica. Podemos tener sobrecalentamientos y muchos inconvenientes.
¿Te podría llegar a funcionar el primer día? Pues claro, sí, pero al segundo, al tercero, cosa complicada. Segundo consejo, edad de las baterías. ¿Cómo se te ocurre colocar una batería nueva junto con una batería vieja que porque te la vendieron por ahí en la esquina en promoción? No, tampoco se debía hacer eso. Te lo explico rápidamente. Las baterías de gel AGM, bueno, no se recomiendan más de 6 meses de diferencia entre una batería y otra batería. Mucho cuidado con eso. En el tema de baterías de litio, bueno, podríamos tener una diferencia de 1 o tal vez hasta 2 años, porque hay baterías de litio que pueden durar más de 10 años. Entonces no habría mucho inconveniente. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de la diferencia de edades entre las baterías. Punto número 3, marca. Que no, que yo tengo unas super hiper megas baterías que compré en la tienda del profe Chris y ahora voy a comprar una batería china por allá marca Pikachu que me la recomendaron. No, mucho cuidado con eso. Si te están ofreciendo algo muy económico, muy probablemente no sea lo que esperas. En muchos casos he llegado a ver que colocan una batería grandota y realmente adentro es una batería chiquita llena de cemento y como la gente está acostumbrada de que, está pesado, es de los buenos, muy duro porque pues al final la gente dice, no, es que la energía solar no sirve, pero entonces no será más bien que las personas están haciendo malas prácticas. Mucho cuidado. Error número 3, diferentes tecnologías en baterías. Una cosa es uno trabajar proyectos con baterías de gel. Otra cosa es trabajar proyectos con baterías AGM. Y otra cosa, un mundo totalmente diferente, es trabajar con baterías de litio. Mucho cuidado, si estás trabajando con gel, solo con gel. Si estás trabajando AGM, solo AGM. Si estás trabajando con litio, ahí sí la película es más diferente. ¿Por qué? Porque es que en baterías de gel usted podría mezclar marcas, siempre y cuando la tecnología de las baterías sea muy similar. O sea, puedes tener dos baterías de marcas diferentes, de 100 amperios, las dos de 12 voltios, las dos de gel. Sí, siempre y cuando las características eléctricas sean muy similares. En AGM también es la misma película. Pero ya en litio, ahí sí no. Te toca meter la misma marca, la misma referencia, las mismas capacidades eléctricas. Porque si no, vas a tener muchísimos problemas. Ya que en baterías de litio hay algo que se llama BMS. El BMS es una tarjeta electrónica que controla el proceso de carga de tu batería de litio. Y si te pones a mezclar diferentes baterías de litio, pues te puedes tener muchísimos problemas, sobrecalentamiento, se dañan. Y pues, mejor dicho, ni digo la última porque no los quiero asustar más. Pero bueno, en fin, tienes que comprar la misma referencia de batería de litio para que no tengas ningún inconveniente. Error número 5, carga por hora, porcentaje de carga por hora. ¿Cómo se te ocurre sobrepasar el 40% de la capacidad de la batería en carga por hora? ¿Cómo así, profe? Explícame mejor. Bueno, muy sencillo. Si tenés una batería de 100 amperios, no te recomiendo darle más de 30 amperios por hora para cargarla. Lo ideal es más o menos entre el 20 o al 30% de la capacidad total de la batería. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque si sobrepasas ese porcentaje, la batería se va a sobrecalentar. Es más, podrías darle un 10, un 15% por hora. Lo que va a pasar es que la batería va a demorar muchísimo tiempo en cargar. Lo ideal es tener más o menos un 25% por hora. O sea, otra vez el ejemplo, si la batería es de 100 amperios, métele 25 amperios por hora, que es una elegancia. En el tema de gel, se recomienda más o menos un 20, un 25%. Y en litio, más o menos un 20 a un 30% como máximo. Ojo pues, error número 6, profundidad de descarga. Ay, bendito. Hay personas que compran baterías de gel y dicen, como los fabricantes dicen, no, es que vos la puedes descargar al 80% de la profundidad de descarga. En pocas palabras, la batería es de 100. La descargan hasta dejar el 20%, o sea, hasta dejar 20 amperios. Sí, ella te aguanta. Te aguanta un año en esas condiciones. El vendedor por allá diciendo, no, esa batería dura hasta que se acaba. Dura 4, 5 años, 8 años. Mentira. O sea, la batería está diseñada para tener una vida útil de 8 años. Pero si la profundidad de descarga, o sea, si le das durísimo todos los días
y sacas el 80% todos los días. En el caso de gel, te puede durar un año. Ya en el caso de litio, pues sí le podemos dar un poquito más duro y descargarla hasta el 80%. Ojo, esas baterías son diseñadas para entregar energía durante un periodo de tiempo más largo. No significa que la vas a descargar al 80% en una hora porque sufre mucho y se puede dañar muy rápido, así sea de litio también. Entonces, mucho cuidado con el tema de la profundidad de descarga. Recuerda, en litio puedes descargar en muchas referencias hasta el 80 o hasta el 90. En gel se recomienda descargarla hasta el 50, en gel y AGM. Error número 7, no capacitarte. Muchas personas no se capacitan, entonces pues terminan haciendo embarradas que pueden ser muy sencillas, como por ejemplo dejar la herramienta encima de la batería, utilizar cables con una capacidad que no es la recomendada para descargar o descargar la batería, y ese lo podríamos decir como un plus, ¿no? Ojo, tenés que calcular bien el cable que vas a utilizar para cargarla o descargar la batería, que aguante más amperios de los amperios que vas a meter o que vas a sacar. Mucho cuidado. En general, pues hay que capacitarse, hay que hacer algún curso, hay que estudiar con los videos del profe Cris o métete en uno de los cursos del profe Cris con becas del 80%. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar aquí. Qué bacano compartir aquí con ustedes. Y nos vemos en una próxima clase. A continuación, las sorpresas. Tenemos muchas cosas. Pertenece ya al grupo VIP de WhatsApp gratuito del profe Cris. Ya somos más de 1000 personas. Qué bonito. Definitivamente, qué bacano estar acá con ustedes. Y pues vamos a seguir aquí trabajando juntos. Nos vemos en una próxima clase. Y a continuación, las sorpresas. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.